con más información aquí a las 7 de la mañana con 28 minutos, nuestra primera entrevista política de la jornada del de 6 a 9, y estamos con Teófilo Gamarra, de Gana Perú. Y es que la megacomisión en su informe final ha dicho que el expresidente García formó parte de una organización delictiva y eso es muy delicado. ¿Qué significa eso en términos políticos? Bueno, Teófilo Gamarra nos lo contará. Congresista, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias por la invitación. En principio, quiero señalar que no se trata de una cuestión política. He escuchado a varios políticos que han señalado que aparentemente, en el caso de las investigaciones al expresidente Alan García, hay un tema político, se trata de vincular innecesariamente al señor Alan García en hechos delictivos, en hechos ilícitos, con el afán o el propósito de tirar abajo su candidatura a la presidencia. Que lo quieren inhabilitar, ha dicho la... Lo quieren inhabilitar. Eso es lo que han dicho y es una salida. Pero si nosotros vemos que en el Perú nadie tiene corona, y eso lo vuelvo a repetir, cualquier político, cualquier expresidente, cualquier funcionario público puede en algún momento ser sometido a una investigación sin que esto signifique, digamos, una situación política. ¿Por qué? Porque debemos entrar dentro del terreno de la institucionalidad. Para eso están las instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, que deben hacer su trabajo, ¿no? Y el Congreso también. Pero esto es una investigación política. Claro, dentro de una de las facultades que tiene el Parlamento está la de control político, de fiscalización. De modo que dentro de esa función es la que, digamos, realizan las interpelaciones, realizan las investigaciones, ¿no es cierto?, ante determinados casos. Y en esto, por ejemplo, se ha designado una mega comisión que no ha sido solicitada por la bancada nacionalista, ¿no es cierto?, ha sido solicitada por un congresista, el congresista Benítez, que pidió que se conformara una mega comisión. Ha sido su moción la que ha sido aprobada en el Pleno del Congreso y se ha definido una mega comisión. Disculpe, congresista, pero digamos, el congresista Benítez forma parte de Solidaridad Nacional y Solidaridad Nacional forma parte de la alianza con Gana Perú dentro del Congreso de la República, forman parte de la mesa directiva, ¿no es cierto? Entonces, también ha sido, digamos, propulsor de la propuesta de la ley Antauro, cuando era propuesta en realidad del partido de gobierno. Entonces, podríamos decir que por ahí está... Bueno, en realidad, ¿no? El tema de alianzas, creo que se ha construido en base, digamos, a proyectos muy fundamentales para el país. No obstante, yo no entiendo que, digamos, se haya producido alianza con Solidaridad Nacional en temas de votaciones muy puntuales, ¿no es cierto?, pero en otros temas, por ejemplo, Solidaridad Nacional ha votado con Fuerza 2011, ha votado con el APRA, en muchos casos. Es decir, no se trata de una alianza, no existe una alianza con Solidaridad Nacional. Eso por un lado. Por otro lado, sí quiero dejar bien establecido que no se trata de un tema político y creo que estamos entrando a un terreno de la institucionalidad, donde el Congreso de la República tiene que hacer su trabajo. Y bueno, la mega comisión ha hecho su trabajo y ha determinado, en base a los indicios, ¿no es cierto?, digamos, la existencia de algunos ilícitos que se habrían cometido. El caso, por ejemplo, del señor Alan García, que aparentemente habría estado vinculado a otras personas para tratar de ocultar la información, ¿no es cierto?, con relación a las grabaciones BTR. Se ha perdido USB, se ha perdido información que se pudo liberar. No se trata simplemente de investigar a los que chuponearon, sino también el contenido de esas grabaciones. ¿Qué existían en esas grabaciones? ¿Por qué se produjo el ocultamiento? Entonces, ¿qué había detrás de esas cortinas? A partir de ese indicio que ha señalado la mega comisión, ¿cree usted que el Pleno debe inhabilitar al presidente Alan García? Bueno, creo que en su momento el Pleno tendrá que discutir, por ejemplo, si corresponde una inhabilitación. Yo no quisiera adelantarme, más que todo para no generar suspicacias. Lo que sí tenemos que hacer todos los integrantes del Congreso, los 130, es leer a fondo el informe y dar una valoración con relación a los indicios y a los hechos que están contenidos en este informe y de acuerdo a eso ver si inhabilitamos al expresidente. No hay ningún tema de venganza política o de intento de inhabilitar por inhabilitar. Creo que nadie les ha hecho a los amigos de la gestión pasada, ¿no es cierto?, que estén vinculados a un ocultamiento de USB o de repente que no se haya esclarecido en forma transparente. Ahora, por ejemplo, las grabaciones de Vicente. En esa investigación hecha por el Ministerio Público, digamos que fue archivada, o se llamó a Alan García en todo caso
como testigo y no como investigado. Eso también no es un contraargumento, argumento además que presenta el APRA al defender el tema, ¿no? Claro, definitivamente en ese entonces el señor era pues presidente de la República, ¿no? De ninguna manera él tenía alguna responsabilidad políticamente, porque así está establecida en la Constitución, pero sin embargo ya ha pasado su gestión, está dentro del periodo en el cual el Congreso puede investigarlo, de modo que en este momento sí, de acuerdo a los indicios, ¿no es cierto?, en su momento el Congreso podría, digamos, acusarlo al señor Alan García y en todo caso también inhabilitarlo, dependiendo de la discusión y el debate que se produzca al interior del Congreso. Pero esto no quiere decir que haya, digamos, una venganza política, un conflicto político. ¿No cree que la investigación hecha por el Ministerio Público en su momento fue bien hecha porque era el presidente en ese entonces, Alan García? Bueno, aparentemente, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es que no. Simplemente que aparentemente el Ministerio Público omitió hacer algunas investigaciones adicionales. Es decir, de lo que se trataba no solamente era investigar a los chuponeadores, sino también el contenido de esas grabaciones. Eso es lo que había que buscar. Lo que está diciendo es grave, ¿no es cierto? Y no se llegó a hacer. Por ejemplo, conocemos que dos personas que aparentemente iban a estar en la colaboración eficaz, simplemente fueron cambiadas o, digamos, enviadas a Estados Unidos para trabajar en el consulado peruano. Es decir, y esto fue en marzo del 2009. Entonces, ¿quién nos envió a trabajar? ¿Quién que el presidente García manipuló la investigación fiscal? No, simplemente ¿Sí se han producido hechos que llevarían a pensar que detrás de todo ese ocultamiento de información ha estado gente ligada a la gestión pasada, que definitivamente tendrá que discutirse, debatirse y merecerá una investigación, porque en realidad el Congreso tampoco determina responsabilidad penal. Pero congresista, el Congreso no determina responsabilidad penal, que no sino en base a los hechos. Porque Alan García era presidente en ese momento, entonces ¿no cree en la independencia de poderes en esta investigación? Bueno, es que aparentemente hay hechos e indicios que permitirían de que deba realizarse una nueva investigación. ¿No cree en la independencia de poderes a la hora de investigar un hecho? Bueno, yo creo en la independencia de poderes, pero lo que no creo es en algunos corazoncitos aislados que siempre se dejan llevar, ¿no es cierto?, por alguna identificación. Porque si no tampoco habría independencia para el caso Maudemía, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Nosotros estamos a favor de la independencia de poderes en tanto las autoridades sepan respetar y sepan considerar eso. Sin embargo, hay hechos, como por ejemplo la conversación del señor Alan García con la ex fiscal de la Nación, o que el fiscal, vinculado al caso, no habría, digamos, una investigación, o no llamara a los señores que estuvieron vinculados a, por ejemplo, dar una colaboración eficaz con relación a estos hechos. Es verdad que la megacomisión no necesita encontrar pruebas, sino señala indicios para investigación. Pero los indicios, escuchándolo a usted, se mueven en el terreno de aparentemente, parecería, todo indica. ¿Dónde están los elementos centrales para decir que el expresidente Alan García formó parte de una organización delictiva? Claro, en los indicios son pistas que nos permiten concluir en determinados hechos concretos que van a finalizar, digamos, en la determinación de la responsabilidad. Es decir, cuando hablamos de pistas, por ejemplo, una pista puede ser que los señores fueron enviados al extranjero. Otra pista podría ser que el expresidente se reunió con la fiscal para tratar ese tema, que tenía que reunirse justamente para tratar ese tema. Son pistas, ¿no es cierto?, indicios que pueden llegar a generar que esto se investigue, porque el Congreso de la República no determina responsabilidad penal. La responsabilidad penal se determina luego de una investigación y de un proceso a nivel del Poder Judicial donde definitivamente se acredita en función a los indicios de los medios probatorios alcanzados si existe responsabilidad penal o no. No estamos hablando en este momento de determinar responsabilidad, estamos hablando simplemente de indicios y hechos que pueden en algún momento considerarse como la presunción de la comisión de un delito y que finalmente podría llegar incluso al Poder Judicial. Claro, pero esas presunciones, esas pistas que usted menciona podrían llevar a una inhabilitación política. Claro. No sorpresa, ¿no es cierto?, es
a un personaje, ¿no es cierto?, que justamente ha mencionado que le provoca subirse a Rocinante para cabalgar el Perú, ¿no es cierto?, para dirigir al Perú en el 2016. Y eso se combina, ¿no es cierto?, con las intenciones de algunos congresistas, entre ellos usted, porque usted lo ha mencionado aquí, ¿no es cierto?, de que Nadine Heredia lo haga. Entonces la competencia va a estar dura, pues, ¿no? O sea, el digamos, tema de la inhabilitación muy buena la pregunta, queda ahí, ¿no? La inhabilitación política está en función a la comisión de una infracción constitucional. La comisión de una infracción constitucional tiene que ser determinada en el Congreso de la República. Es decir, si se ha producido la comisión de una infracción, ¿no?, ahí el Congreso en su momento determinará, ¿no es cierto?, la inhabilitación como una sanción meramente administrativa, ¿no?, en función, digamos, a la jurisprudencia existente y en función a los hechos. Con eso no estamos hablando de ninguna manera de un ilícito, sino de alguna infracción que se pudo haber cometido, lo que generaría una inhabilitación. Ahora, definitivamente creo que en esos momentos ya la primera dama lo ha señalado en varias oportunidades que no va a ser candidata, de modo que no existe, digamos, esa idea, ¿no?, que la están transmitiendo generalmente los amigos del Partido Aprista para tratar de desviar la atención. En realidad, ellos consideran que es una venganza, es una habilitación, es un tema político, cuando no existe. Finalmente, ¿le sorprendería a usted que la defensa del presidente Alan García, el expresidente Alan García, presente acciones de amparo para oponerse al informe final y que este se haya visto en el Pleno? Bueno, todo abogado tiene el derecho a presentar los escritos, los recursos que considere. Eso está dentro del debido proceso. Pero yo estimo que, digamos, políticos de la talla del señor García no deberían, digamos, recurrir a las leguleyadas, ¿no?, con el propósito, con el afán de liberarse o de que los temas que son materia de una investigación sean, digamos, efectuados, ¿no es cierto?, a raíz de una acción de amparo o una acción de habeas corpus, ¿no? Porque creo que ellos y los expresidentes deben dar el ejemplo de que abren todo su historial para que sean investigados. Y creo que el hecho de que un expresidente diga, bueno, me allano ¿no es cierto?, a que el Congreso en su momento debata y me atengo a las conclusiones, es de un político totalmente serio, ¿no? O sea Definitivamente. Ahora, se ha dicho que se ha incurrido, por ejemplo, en una serie de vicios. Son leguleyadas que se utilizan y nosotros los abogados, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, son leguleyadas que en algún momento utilizan las defensas. Bueno. Estamos viendo caso, por ejemplo, del señor Fujimori, estamos viendo una serie de... Bueno, también tenemos a un miembro de Gana Perú que ha presentado un recurso al jurado, ¿no es cierto?, para que borren el artículo 107 de la ley orgánica de la ley de elecciones, precisamente para que permita a Nadine Heredia postular. De Gana Perú esa, así que también vale ahí. En ese caso ya el señor está sometido, digamos, aparentemente a una investigación de parte del partido. Sanción en su momento se dará, pero ya la primera dama ha señalado categóricamente que no va a ser candidata. Pero al margen de ello, por ejemplo, dentro del punto de vista legal, es un tema que sí es discutible. Yo, por ejemplo, plantearía la siguiente pregunta, que algún constitucionalista demuestre, ¿no es cierto?, al Perú que la prohibición establecida en la ley electoral, ¿no es cierto?, desarrolla... Ahí están las intenciones, ojo, ahí están las intenciones. No, la pregunta es, ¿desarrolla convenientemente la disposición constitucional o no? Bueno. Porque hay muchos que han dicho que sí desarrolla, ¿no? Bueno, ahí está. De corazón suena nada, Gracias por esa es una pregunta. Bueno. Sí. Teófilo Gamarra, congresista de Gana Perú, hablando sobre temas de coyuntura, en principio en la megacomisión, pero el trasfondo político en la campaña electoral. Sí. Hacemos vamos.